Hola, mira, aquí te va la explicación del problema. Entonces, bueno, veo que el problema te pide que encuentres las fuerzas en cada miembro y que digas tú si están en tensión o si están en compresión. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas primero sería que plantees un diagrama donde pongas también las reacciones. Mira, déjale hago zoom por acá. Aquí de este lado derecho tú tendrías una reacción sobre el nodo F, que sería la reacción en la vertical por el tipo de soporte que tienes ahí. Y del lado izquierdo, sobre el nodo A, tendrías lo que son dos reacciones. Por el tipo de soporte que tienes, porque tienes un empotramiento, entonces se van a producir dos reacciones ahí. Es lo primero que tendrías que plantear por acá. Luego, lo siguiente que tendrías que hacer es encontrar cuánto valen esas reacciones, considerando las fuerzas que te dan a ti por acá. Entonces, primero planteas suma de fuerzas en X, y como realmente solo aparece una fuerza aquí, que sería esta AX, pues esa AX sería cero. Y luego planteas una suma de fuerzas sobre Y. Entonces, lo que tendrías que hacer es decir, bueno, la suma de fuerzas en Y, pues tiene que ser igual a cero. Entonces haces AY menos 2 kilolibras menos 3 kilolibras menos 3 kilolibras más FY, que es esto que está por acá, y la simplificas acá lo más que puedas. Pero bueno, hasta aquí, aquí ya encontraste una reacción, pero te faltan encontrar estas dos. Entonces tú tienes que sacar otra ecuación de algún otro lugar. Tú lo que puedes hacer es hacer una ecuación que sea de suma de momentos. Lo más conveniente es que tú te pares en el lugar donde puedas eliminar las más incógnitas posibles. Por ejemplo, si tú te paras aquí en A, cancelarías estas incógnitas y lo que tendrías que hacer aquí es pararte en A y empezar a plantear tu suma de momentos. Entonces, para tu suma de momentos, tomas esta fuerza primero, que son 2 kilolibras, y la distancia sobre la horizontal hasta el punto A. Entonces, lo que haces aquí sería lo siguiente, sería decir 2 kilolibras, que es esta fuerza de acá. A ver, déjame ver si puedo sacar un lápiz. Ups, a ver, déjame deshacerlo, a ver si me deja cambiar aquí el color. Aquí está. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a cambiarle aquí un poco el ancho. Bueno, que se quede así como 3. Entonces, esta sería esta fuerza de aquí por su distancia vertical, que serían estos 6 pies. Que sería esta primera multiplicación de menos 2 kilolibras por 6 pies. Entonces tomas en cuenta la distancia sobre la horizontal, perdón, si dije vertical es sobre la horizontal, que sería esta de 6 por el valor de la fuerza. Entonces serían estos 2 kilolibras por 6 pies, y el signo va negativo porque al momento de analizar el signo de este momento, em, provocaría una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tu momento te quedaría negativo. Y así le vas haciendo con las demás fuerzas que causan momentos. Por ejemplo, esta de 3, tomas en cuenta la distancia hasta el punto A, que serían 12 en total. Entonces multiplicas 3 por 12 y igual va un signo negativo. ¿Por qué? Bueno, porque igual esta fuerza va a provocar una rotación, una tendencia a que rote todo este cuerpo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo tomarías como negativo. ¿Por qué? Porque la convención de momentos te dice que si el momento es antihorario, entonces es positivo. Y bueno, igual con las demás, por ejemplo con esta de 3,
ahora tendrías que hacer la distancia total desde este punto D hasta A, que serían 20, y haces la multiplicación. Entonces aquí lo que tendrías que hacer es tomar este 3, que es la fuerza, y multiplicarla por la distancia, que es 20, y igual ponerle su signo negativo. ¿Por qué? Bueno, porque al igual que las otras fuerzas, esta fuerza tiene una tendencia a provocar una rotación que va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces esa fuerza sería negativa. Perdón, ese momento sería negativo. Entonces esta fuerza de 3 kilolibras, igual la multiplicas por su distancia hasta el punto A, que serían 28. Entonces multiplicas estos 28 por 3 y tendrías un momento negativo también. ¿Por qué? Bueno, porque la tendencia a la rotación que provoca esta fuerza también va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si va en el sentido de las manecillas del reloj, sería negativo. Ok, entonces me regreso para acá nada más. Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, por eso te vas a encontrar todas estas cantidades aquí en esta suma de momentos. Nada más ahí, cuando plantees tu suma de momentos, ten cuidado con los signos y considera las distancias correctamente. Entonces la distancia, por ejemplo, desde esta de 2 kilolibras sería 6. La distancia desde esta de 3 sería 12, y así te sigues. La distancia desde esta de otra de 3 kilolibras serían 12 y 8, 20, y desde la última serían 28. Y los signos de todos los momentos que provocan estas fuerzas serían negativos. ¿Por qué? Bueno, porque provocan una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces va opuesto a la convención de signos para los momentos. Y bueno, al final de esta ecuación, tú lo que haces es despejas esta FY, y ya que obtengas esta FY, vienes y la sustituyes en esta suma de fuerzas en Y obtienes el valor para esta AY, que es tu reacción acá, en este primer nodo, en el nodo A, pero en la vertical.